Vamos a dar entonces comienzo a esta clase que es sobre enzimas. Es un grupo de moléculas muy importante. Son macromoléculas, moléculas biológicas, decimos de naturaleza proteica, quiere decir que son proteínas, con todas las características de las proteínas que vimos en la clase anterior, que actúan como catalizadores biológicos. Y ahora vamos a explicar un poquito. Cuando digo que las enzimas son proteínas, vale, digamos, esta afirmación, todas las enzimas, o por lo menos las que nos interesan en la química, porque hay excepciones, pero no importa acá, son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. Porque dentro del grupo de proteínas, acuérdense que estaban las que actuaban como anticuerpos, las que actuaban como transporte, las que actuaban como estructura, por ejemplo, colágeno, elastina y queratina, ¿sí? Algunas que actúan con hormonas, que vamos a ver en la clase cortita que les voy a dar a continuación. En fin, entonces, las enzimas son macromoléculas, moléculas biológicas, con todas las características que venimos viendo desde la primera clase, de naturaleza proteica, es decir, que son proteínas, y actúan en este grupo. Dentro de las proteínas, este grupo llamado enzimas, como catalizadores biológicos. ¿Qué es un catalizador? Es un agente capaz de acelerar una reacción química. Lo que se dice es correctamente bajando su energía de activación. Para que ocurra una reacción química tiene que haber una energía determinada en la reacción. Es como un empujón. Entonces, si yo bajo esa energía que necesito, la reacción puede ocurrir. En definitiva, lo que hace es acelerar la reacción, ¿sí? Pero no forma parte de la reacción química. La enzima no forma parte, es como que la empuja, pero no interviene en la reacción. Entonces, si yo tengo una reacción enzimática con dos compuestos iniciales, que ahora vamos a ver que se llaman sustratos, cuando ocurre la reacción química mediada por una enzima, tengo después dos productos o compuestos finales, y la enzima la recupero al final de la reacción tal cual estaba. Lo importante de esto es que permite que la reacción química ocurra en el organismo a grandes velocidades, que actúa a determinada temperatura, pH y condiciones, en general condiciones determinadas, me faltó de presión acá. Si yo hago una reacción química in vitro, siempre que lean in vitro significa en el vidrio, en la probeta, en el laboratorio. Cuando uno habla de una reacción in vitro, se refiere a lo que ocurre en un laboratorio, no un tubo de ensayo, en una probeta, por eso es en el vidrio. Yo para que ocurra esa reacción necesito poner determinada presión, determinadas condiciones de pH y temperaturas tan altas que es incompatible con el organismo y con la célula, que la célula se encuentra en un organismo con una homeostasis, con una temperatura cercana a los 37 grados, con un pH cercano al neutro, es decir, al 7. Entonces, in vivo, que es en el organismo, la reacción se da a un pH neutro o aproximadamente neutro, a temperatura de 37 grados, a una presión constante. En estas condiciones, una reacción química no se daría o se daría con tanta lentitud que es incompatible con la vida. El organismo no puede esperar 2 días para que ocurra una reacción química o 5 horas. Se tiene que dar de inmediato. Entonces, la presencia de enzimas hace que esas reacciones sean posibles, es decir, da inmediatamente el empujón para que se produzca la reacción química en un tiempo inmediato o medianamente inmediato, para que ocurran todas esas reacciones que el organismo necesita. Por otro lado, son específicas, se llama que tienen especificidad de sustrato y de función, es decir, que no actúa con cualquier sustrato, ¿sí?, sino
que es capaz de elegir entre todos los compuestos que están en el organismo al sustrato sobre el cual va a actuar, dando lugar a los productos, uno o más. Y también tiene especificidad de acción porque cumple una función específica en el organismo, ¿sí? Entonces, especificidad de acción y de sustrato. Tiene afinidad por ese sustrato y no por otro. Si yo la esquematizara así, si esto fuera la enzima, imagínense que esto que parece un Pac-Man en realidad es una proteína que es un esqueleto carbonado con sus grupos funcionales orientados o en hélice o en lámina beta, con su estructura tridimensional, cuaternaria si la tuviera. O sea, esto uno lo hace el dibujito, pero esto es algo muy complejo, lleno de carbonos, con grupos funcionales orientados en el espacio, ¿sí? Después uno lo termina dibujando así, pero es una biomolécula con todas sus características. Entonces, es como que encaja esa enzima con cada sustrato, ¿ven? Como si fuera la llave, la cerradura. Entonces se une, acá ocurren los cambios en el sustrato, la enzima queda tal cual y después tenemos los productos. Fíjense, los productos quedaron diferentes. Esto es un esquema, vuelvo a decir. Esto de repente puede ser que un grupo funcional de este sustrato pase a este en el producto, ¿sí? Y la enzima quedó tal cual. Esto es como se esquematiza la reacción química, es enzima más sustrato. Primero se forma un complejo, enzima-sustrato, la enzima queda tal cual y se liberan el o los productos. Les vuelvo a decir que esto es un esquema, estas son moléculas complejísimas con el esqueleto de carbono, con todos sus grupos funcionales orientados en el espacio, con las cadenas, después uno termina haciendo este dibujo. Se unen a los sustratos, acá hay un complejo intermedio o momentáneo, después la enzima queda tal cual. Y lo que cambió son las moléculas iniciales de sustrato que pasaron a ser productos. Acá puede ser que un grupo funcional de este pase a este o al revés, o puede ser que intercambien hidrógenos, o pueden ser que intercambien, no sé, grupos metilos, grupos funcionales. Bueno, y acá serían las clases de enzimas según su función. No vamos a hacer hincapié en esto, no me interesa que lo sepan de memoria, pero por ejemplo, una enzima que es una óxido-reductasa lo que hace es catalizar una reacción de óxido-reducción. Una transferasa transfiere un grupo de un sustrato al otro sustrato. Una hidrolasa rompe enlaces. Una liasa los liga, una ligasa también. Bueno, en definitiva, lo que hacen es cambios, por ejemplo, entre los grupos funcionales de los sustratos para dar productos diferentes. Y acá es importante la participación de las coenzimas, que son moléculas pequeñas, orgánicas, pero que no son proteínas. Sí se van a asociar a la enzima. Generalmente son nucleótidos, que lo vamos a ver en la próxima clase, es el grupo que nos falta de biomoléculas. También están relacionados con las vitaminas del grupo B y intervienen en la reacción enzimática. Si no tengo coenzima, la enzima no puede actuar. Pero lo importante es que la coenzima es una molécula pequeña, chiquitita, orgánica, pero que no es proteica. Generalmente son nucleótidos y del grupo de las vitaminas B. Si no tengo coenzima, la enzima no puede actuar. El cofactor, en cambio, son inorgánicos, generalmente son metales, magnesio, manganeso. Si ustedes vieron en nutrición minerales, habrán visto que hay muchos minerales que actúan en reacciones metabólicas y como cofactores. Es decir, también colaboran con la acción enzimática. Coenzimas y cofactores colaboran con las reacciones enzimáticas. Coenzimas son orgánicas, generalmente son del grupo nucleótidos, que vamos a ver en la próxima clase, del grupo vitamina B. Y los cofactores son inorgánicos, metales.
Bueno, les vuelvo a decir, la catálisis enzimática se representa así, enzima más sustrato, esto no importa, son constantes de equilibrio se llaman, pero acá hay una reacción reversible, se forma un complejo momentáneo, donde después yo tengo la enzima tal cual estaba y él o los productos. Esta enzima puede volver a formar parte de otra reacción, se recicla. Entonces, una cantidad determinada de enzima no se consume inmediatamente, sino que se va reciclando. Les vuelvo a dibujar acá otro esquemita. La enzima se une al sustrato, se forma un complejo y después tenemos los productos. El que cambió entonces es el sustrato. La enzima queda tal cual. Por eso la enzima al reciclarse se vuelve a reutilizar. Traten de abstraerse, si bien esto es un esquema representativo para que uno entienda, piensen la complejidad. Una enzima, al ser una proteína, al ser una macromolécula, estar formadas por ese esqueleto de carbono, átomos, electrones, uno después lo representa así, pero no hay que perder de vista la complejidad que tiene esa macromolécula. Un sitio importante de la enzima es lo que llamamos sitio activo. El sitio activo es el lugar específico de la enzima donde se va a unir con el sustrato. Y está formado como la enzima es una proteína, y acuérdense que era un polímero formado por aminoácidos, ese sitio activo tiene un montón de aminoácidos que están ordenados de tal manera que van a encajar con el sustrato, ¿sí? Si ese sitio activo se modifica, la reacción no se va a llevar a cabo. Entonces, ¿cuáles son los factores que van a modificar la actividad enzimática? Bueno, en primer lugar, la concentración de la enzima. Es obvio que si yo tengo más enzima, se va a formar más producto y la reacción va a ser más rápida, ¿sí? Si lo vemos acá en el gráfico. Si yo representara, esto es algo matemático, pero se los muestro para ver si se entiende un poco más. Si yo representara la actividad enzimática, es decir, cuánto producto va a formar esa enzima en función de la cantidad de la enzima, bueno, a medida que voy teniendo más enzima, voy teniendo más producto, lógicamente. Es proporcional. En función de la concentración de sustrato, también, a medida que el sustrato va aumentando, se va uniendo más enzima y voy formando más producto. Pero esto tiene un tope y es que cuando todos los sitios activos ya estén ocupados y no se puedan unir más al sustrato. Sería este. Si va aumentando el sustrato, se va uniendo a la enzima, pero llega un punto donde la concentración se mantiene constante. ¿Por qué? Porque los sitios activos de la enzima ya se ocuparon todos. Y el sitio activo es el que es necesario para que se dé esa reacción. El gráfico es para al que le aclare un poco más. Yo no les voy a mostrar un gráfico, pero sí esto tienen que saber. Entonces, que cuando más enzima hay, más producto va a haber, la reacción es más rápida. Cuando más sustrato hay, más se une a la enzima, más producto hay, hasta el momento en que se satura la enzima porque se ocuparon todos los sitios activos y ya no forma más sustrato. La temperatura es un factor importante porque nosotros dijimos que en el organismo hay una homeostasis, que es un estado de equilibrio que es a 37 grados, aproximadamente un pH neutro. Entonces, si la temperatura es muy baja, yo no tengo la energía para que esa reacción ocurra. A medida que empieza a aumentar, por ejemplo, si la temperatura es 5, 10, 15 grados, la temperatura me da energía, ¿sí? Si no tengo esa energía suficiente, la enzima es como que no arranca. Cuando voy llegando a la temperatura óptima, que es 37 grados, que es la del organismo, donde ocurren todas las reacciones, tengo la máxima velocidad de la enzima, por lo tanto, la máxima cantidad de sustrato. Cuando empieza a aumentar
la temperatura, si bien tengo mucha energía, ¿qué empieza a pasar? Decae la actividad de la enzima. ¿Por qué decae? Porque la enzima es una proteína y la temperatura en aumento la empieza a desnaturalizar. Entonces, la temperatura óptima es la de 37 grados, que es donde yo tengo la máxima cantidad de producto porque está activa. Si la tengo muy baja no tiene energía para arrancar, digamos. Y por encima de los 40 se empieza a desnaturalizar. Y después con el pH va a pasar algo similar. El pH óptimo, ¿se acuerdan que yo les había dicho que era 7,35, 7,45 el de la sangre? Después cada tejido tiene su particularidad, pero en general están en un rango de 6 a 8. La excepción por excelencia es la pepsina, que es una enzima del estómago, que está en los jugos gástricos para la digestión, donde el pH es 1,5. Pero la mayoría de las enzimas funcionan en este rango, de 6 a 8. Bueno, después la fosfatasa alcalina, como dice su nombre, como es alcalina, actúa en pHs muy alcalinos, pero bueno, en general en los tejidos en este rango. Entonces, cuando yo tengo un cambio de pH, ¿qué va a pasar? Cambia la concentración de protones que hay en el medio, sea por más o por menos, así aumenta o disminuye el pH, no importa. Ustedes ya saben qué pasa cuando aumenta, cuando disminuye el pH en relación a los protones. Pero si yo tengo una enzima que funciona a un pH determinado y ese pH varía, esa concentración de protones varía. Y eso va a hacer que los aminoácidos que están en el sitio activo, en lugar, si yo necesito que esté protonado, por ahí larga protón al medio. Y si necesito que al revés, que lo largue al medio, y el pH varía, por ahí se lo toma. Entonces, el sitio activo de la enzima puede sufrir cambios en sus grupos funcionales según los cambios de pH. Repito, yo tengo la enzima con el sitio activo, que no es otra cosa que una zona donde tengo aminoácidos. Aminoácidos tenían grupo amino y grupo ácido, ¿se acuerdan? Entonces, yo ese aminoácido lo tengo que tener de una manera tal que es necesaria para que cumpla su función de unión al sustrato. Si ese aminoácido tiene que tener un protón de más y cambia el pH del medio y no lo puede tener, o al revés, lo tiene que liberar al medio y el pH cambia y en lugar de liberarlo lo tiene que sostener, ese sitio activo no puede actuar. Entonces, en principio, cuando hay un cambio de pH, va ocurriendo que el sitio activo va sufriendo grupos en sus cambios funcionales. Acá estoy cediendo o aceptando protones y no se puede unir al sustrato porque es como que el protón ocupa un lugar, interfiere en esa unión. O al revés, o no tiene que estar y está, o tiene que estar y no está, para que encaje esa llave con esa cerradura de la enzima al sustrato. Y cuando ya es exagerada esa variación, la enzima se desnaturaliza, porque es una proteína. Entonces, si yo veo acá, en función del pH, bueno, pasaría esto, que tengo un rango óptimo de mayor actividad enzimática con mayor cantidad de producto formado, cercano al 6,8. Estos rangos extremos hacen que no haya actividad enzimática porque ocurren, por un lado, esos cambios en el sitio activo que hacen que la enzima no se pueda unir al sustrato y por otro lado porque se desnaturaliza porque la enzima es una proteína en definitiva. Para cerrar les menciono la aplicación química de la medición de enzimas en el laboratorio. En la práctica se pueden medir en cualquier líquido biológico, sangre, suero, plasma, orina, y se utilizan como diagnóstico y seguimiento de patologías. ¿Y esto es porque las enzimas van a estar cada una en su tejido correspondiente? No es que están todas sueltas, según la función que tengan, según el órgano que las sintetice, que las libere.
están en un determinado órgano. Por ejemplo, las enzimas cardíacas están en el corazón, las enzimas hepáticas en el hígado. Si hay daño en el tejido, por ejemplo, en el corazón, un infarto agudo, el tejido se rompe, esa enzima se libera a circulación. Si hay un daño hepático, el tejido, los hepatocitos se rompen, esas enzimas se liberan a circulación, ¿sí? Entonces, si yo las mido y me dan aumentadas, puedo inferir que hay un daño en ese tejido. Entonces, cuando uno en una extracción de sangre, el médico pide diagnosticar, por ejemplo, infarto agudo de miocardio o, por ejemplo, una hepatitis, al sacarse sangre y medir esas enzimas que son o del corazón o del hígado, son ejemplos, o de cualquier otra cosa, o por ejemplo del páncreas o las que sea que son específicas del tejido, si está aumentada me está reflejando que hay un daño en el tejido porque esa enzima se liberó a circulación. Entonces puedo hacer un diagnóstico y después puedo hacer un seguimiento, ver si eso aumenta o disminuye, me está indicando si la persona el paciente mejora o empeora, ¿sí? Muy resumido esto, porque es bastante más complejo que lo que les estoy mencionando, pero cuando uno mide en el laboratorio una enzima, lo que está reflejando es la actividad enzimática y una concentración de esa enzima en circulación. Están en un tejido, pero cuando se rompe ese tejido se liberan a circulación y uno las puede medir en sangre. Otra aplicación que les menciono, los detergentes enzimáticos, ya sea los que utilizamos en el ámbito hospitalario o los que utilizamos en casa, tienen un agente tensioactivo, que es un detergente, con enzimas naturales que se obtienen de microorganismos, de bacterias, se purifican. Entonces van a actuar digiriendo distintas cosas en tiempos cortos. Por ejemplo, las proteasas digieren proteínas, las lipasas digieren grasas y nos sirven para lavar, para disgregar esa suciedad que nosotros conocemos como suciedad, pero también son moléculas. Ahora que les estoy nombrando algo que no les puse, las enzimas la terminación es en asa, proteasa, digieren proteínas, lipasas, digieren lípidos. Y después hay otras como las que les mencionaba recién, como la pepsina o tripsina, que son las primeras que se descubrieron, tienen esos nombres coloquiales o fantasías, pero, o sea, tienen un nombre reglamentado, pero se las conocen con ese nombre fantasía. Siempre que uno habla de enzimas, termina en asa. En general, salvo esos ejemplos que les mencionaba, como pepsina, tripsina. Bueno, por ejemplo, cuando uno corta una manzana, en la manzana tiene una oxidasa que oxida, ¿sí? Interviene en una reacción de óxido-reducción. Si corto la fruta, el tejido de la fruta se rompe, esa enzima con acción del oxígeno del aire pone la manzana negra porque reaccionó. Es una reacción enzimática, ese color negro que toma la manzana. Si yo le agrego jugo de limón a la manzana, bastante jugo de limón, lo que hago es bajar el pH mucho y desnaturalizo esa enzima, entonces no se va a poner negra la manzana porque no voy a tener esa reacción enzimática. El enranciamiento enzimático, por ejemplo, ocurre en los alimentos que tienen muchos ácidos grasos o aceites. Bueno, los aceites, por ejemplo, las semillas, con el paso del tiempo quedan como un sabor y un olor rancio que es justamente por el accionar de enzimas que están en esos compuestos o en los aceites o en las semillas con el oxígeno. Esto es una reacción para que vean lo que pasa, de ninguna manera la tienen que saber. Los ácidos grasos tienen dobles enlaces. Con el oxígeno, la enzima, luz y calor se forma esta molécula, este cambio en el grupo funcional y esto le da un olor y un sabor muy desagradable. Esta reacción se llama enranciamiento enzimático. Está mediado por una enzima. Es un poco para que vean distintos lugares donde puede actuar una enzima o distintas cuestiones.
Acá les pongo algo que suelo tomar en los exámenes. Esta es una pregunta sacada de un examen puntualmente. Si yo tengo una reacción enzimática determinada, tengo que elegir las opciones correctas que hay acá, ¿no? De las planteadas. Son opciones, como si fuera un choice, tienen que decir cuál es correcta de todas estas. Si la temperatura aumenta hasta un valor de 43 grados, el producto aumentará ya que se acelera, bueno acá tengo que corregir, se acelera la reacción enzimática. ¿Verdadero o falso? Falso, porque a los 43 grados no voy a tener más producto, porque no voy a tener más enzima, porque se desnaturalizó. Si no tengo enzima, no tengo producto. Si la temperatura es mayor a 42 grados, la enzima se desnaturaliza. Verdadero, por lo que acabo de decir. ¿Por qué? ¿Cómo la justificarían? Bueno, porque la enzima es una proteína y la proteína funciona a determinada temperatura por encima de la cual se desnaturaliza, que era que perdía esa estructura espacial que tenía, que es importante para cumplir su función. Estas dos están relacionadas para justificarlas, ¿no? Si la temperatura es de 15 grados, la reacción no tiene suficiente energía de activación y no se lleva a cabo, por lo tanto no se formarían productos. Verdadera, por lo que les decía. Justamente lo que dice es, al no tener energía de activación, es como que la enzima no tiene ese empujón para reaccionar. En cambio, si una enzima determinada, una enzima determinada es una macromolécula que actúa como catalizador biológico, hasta acá sería verdadera. Acelerando la velocidad de cualquier reacción química sin discriminar entre sustratos. Bueno, esta es una opción que todo el mundo pone verdadera porque no terminan de leer. Es falsa porque la primera parte es verdadera, es una macromolécula del tipo naturaleza proteica que actúa como catalizador biológico, sí. Acelerando la velocidad de cualquier reacción química, no. Sin discriminar entre sustratos, no. Tiene especificidad de función y de sustrato. Cada enzima elige el sustrato sobre el que va a actuar cumpliendo una determinada función. Por ejemplo, las lipasas tienen como sustratos los lípidos, distintos tipos de lipasas, ¿no? Vamos a suponer, la lipasa A actúa sobre un lípido y cataliza esa reacción de ese lípido. Una amilasa actúa sobre el almidón, por ejemplo. Una proteasa X va a actuar sobre una proteína X. Una proteasa Z va a actuar sobre una proteína Z. O sea, elige cada una sobre el sustrato que va a actuar catalizando una reacción determinada. Entonces, si yo tengo que decir que esta es verdadera, no, es falsa, porque la primera parte es verdadera, pero la segunda es falsa. En esta se equivocan todos. Si el pH varía, la enzima no se ve afectada porque el sitio activo está protegido por aminoácidos externos hidrofílicos. Bueno, ya, si el pH varía, la enzima no se ve afectada, falso. Se ve afectada porque el pH, lo que hace al variar el pH, varía el sitio activo de tal manera que no pueda unirse al sustrato. Revean lo que dije hace un ratito del sitio activo, que tenía relación con el pH. Y por otro lado, bueno, si el pH varía demasiado, se va a desnaturalizar. Entonces es falsa. ¿Todas las proteínas son enzimas? Falsa, es al revés. Todas las enzimas son proteínas, pero esta es falsa. Las enzimas tienen especificidad de reacción y son altamente selectivas entre sustratos. Verdadera, y justamente se opone a la D. Y la última, al catalizar reacciones químicas de la célula, las enzimas hacen que las velocidades se aceleren y puedan darse en tiempo y forma. Verdadera. Es la función del catalizador biológico.
analicen esto. Sí, les vuelvo a decir, de acá es importante el tema de la función. Esto no me interesa, se los mencioné para que lo relacionen con otras cosas. Esto es importante, que es una coenzima, que es un cofactor. Esto también. Y estos factores, ¿cómo influyen? El cuadro, el que lo quiera razonar con el cuadro, mucho mejor. Pero es más que nada, esta está orientada a responder la pregunta de examen que les puse recién. Y bueno, la aplicación clínica es para que tengan una idea de cómo las vamos a usar después en la práctica clínica, ¿no? Bueno, hasta acá cerramos con enzimas entonces.